Has visto cómo es, ¿no? Ariel, Denis, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ahora nos vamos a poner un pelín más serio porque, según los últimos datos, en nuestro país, personas entre los 15 y los 64 años, un 50%, declara que consume, entre otras drogas, el cannabis. Éxtasis, cocaína, son por este orden, en este caso cannabis, cocaína y éxtasis son este orden las sustancias ilegales que más se consumen, ¿no? Sí, cada vez más, y el consumo de cannabis, los porros, marihuana, hachís, se consume antes. Al principio se iniciaba el consumo alrededor de los 30 años y en los últimos años se inicia el consumo con 14 años. De hecho, llegan a la consulta jóvenes entre 15 y 18 para deshabituarse del consumo de hachís. Esto está pasando ya en las consultas. Pero además, ¿en qué proporción? Porque son cifras bastante altas y quizás dependiendo de lo que se consuma, pues afecta más o menos según qué cantidad y lo que se consuma a nuestro cerebro. Claro, afecta mucho al cerebro y genera mucha confusión, por ejemplo, por el uso terapéutico del cannabis en personas, por ejemplo, que están en un proceso de cáncer. Y claro, con este argumento y también con el argumento de que les ayuda a concentrarse, lo consumen. Hay dos claves. Por un lado, esto es mentira, luego lo veremos, es falso, que te ayuda a concentrarse, de hecho dificulta el aprendizaje. Y por otro lado, viene acompañado de consumo de alcohol. Piensa que de cada 10 personas que consumen cannabis, 8 consumen también alcohol y 7 consumen también otras drogas. Y piensan que los riesgos son muy bajos. Puede llegar incluso, según sabemos, el cannabis puede incluso llegar a provocar, entre otras cosas, esquizofrenia o incluso potenciar la llegada de la depresión. Sí, hay dos fenómenos. Por un lado sería la psicosis, los delirios, las alucinaciones, que son propios de consumir, de fumarse un porro, digamos, pero que resulta gracioso, porque además uno de los efectos es la risa. Y entonces yo veo algo que no está presente, o estoy lento, o se me va el baifo, y esto, acompañado de alucinaciones, es la antesala, por ejemplo, de la esquizofrenia o de los trastornos esquizoafectivos. Esto depende en cada persona de los riesgos. El problema es que tú y yo no sabemos qué riesgo tenemos de desarrollar esquizofrenia, por lo tanto es una ruleta, es decir, es al azar ver si yo voy a desarrollar una enfermedad o voy a desarrollar una psicosis grave o no. En casi todos los casos hay presencia de psicosis aguda, es decir, durante el consumo, y en algunas personas dura hasta 4 semanas. Desde que se consume, las siguientes 24 horas sigue habiendo THC, que es el principio activo en el organismo, y más tarde hay personas que también se mantienen, sobre todo en el caso del consumo regular. Vamos a poner el teléfono, ya lo tienen ahí en pantalla. Si usted quiere hacerle alguna pregunta a nuestro psicólogo, este es el momento. Cuando ya ese consumo de sustancias ya se convierte prácticamente en una adicción y cuando ya sin ese consumo no se puede vivir, ¿qué podemos hacer desde casa? Pues mira, el factor de la relación familiar se está demostrando que es fundamental. Desde los años 60 y 70 se hizo un experimento muy interesante que explico muy rápido. Un investigador en Vancouver, Bruce Alexander, investigó con ratas qué pasaba si les ponía agua sin nada y agua diluyendo droga en el agua. Las ratas estaban solas en la jaula y todas tendían a consumir droga, acababan muriendo por la cantidad por la adicción y la cantidad que consumían. Pero él con el tiempo se preguntó, ¿esto tiene que ver con que estén solas? Y entonces creó unos parques para ratas con juegos, con pelotas de colores y ponía también la droga y el agua, y lo curioso es que cuando las ratas estaban felices no consumían la droga, la probaban al inicio y luego no la consumían. Luego te explicaré cómo terminó el experimento. Vale, porque vamos a atender primero la llamada de José Hernández. José, buenos días. Hola, buenos días. Haga la pregunta, José. Mi pregunta es, bueno, yo tengo un hermano que empezó a consumir lo que es el cannabis con 20 años y por lo visto tuvo lo que fue un brote, no sé cómo decir, sí, lo que acabo de decir. Y claro, y está ahora, por lo visto, por temporada, que él se siente mal y todo es a través del cannabis y otra sustancia que está metido. Yo era para ver si hay algún sitio o algo donde pueda aconsejarle o no sé qué hacer. Algún tipo de ayuda. Algún tipo de ayuda. Algún tipo de ayuda. Gracias por la llamada. Gracias. Esto es muy frecuente. Lo primero es que tú estés ahí, la función del apoyo, luego completaremos el experimento porque es muy interesante ver lo importante que son ustedes como red para el de apoyo. Esto le ayuda a él a deshabituarse y luego que haga psicoterapia. Esto le va a ayudar a minimizar los riesgos. Para que lo entienda, la dopamina es una sustancia en el cerebro que nos hace sentirnos guays, como el chocolate o después de tener un orgasmo, que estamos como más felices, y los ciclos de recompensa en el cerebro se alteran con el cannabis. El organismo se da cuenta porque hay mucha dopamina en la sangre y la retira muy rápido y por eso aparece la depresión, ¿vale? Y este es el efecto
postconsumo en la mayoría de las drogas. Euforia y luego depresión. Es algo químico que podemos trabajar en consulta y que se puede trabajar a través de la familia. Se puede ayudar a través de la... Sí, sin duda. Vamos con otra. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Haga la pregunta, Manuel. Vamos a ver, yo soy un paciente de una enfermedad neurológica y estoy con un síndrome de Guillain-Barré y he oído que hay un principio activo en esta droga. En el cannabis, concretamente. Y en el cannabis, que es beneficioso a nivel neurológico. Bueno, no sé si usted sabrá lo que es un síndrome de Guillain-Barré, es algo parecido a una esclerosis múltiple. Ajá. Vale, y quería saber si tenía algo de razón. Desconozco la enfermedad esas ideas, específicamente. Una pregunta, ¿la enfermedad cursa con dolor? No. ¿No? Vale. Es degenerativa a nivel nervioso. Perfecto, Vale. escuche por la radio. No, es no que puedo incluso creo que hay países, todavía en España no se ha aceptado, pero creo que hay países donde ciertas medicinas tienen como algún principio del cannabis para que pueda ayudar incluso. En muchos se usa pues porque, por ejemplo, aumenta el apetito, esto es necesario en algunas enfermedades, disminuye los umbrales de dolor, por lo tanto es muy interesante para las enfermedades que cursan con dolor, y también alteraciones motoras, otras alteraciones. Desconozco su enfermedad en concreto, no le puedo responder con fundamento, pero sí que es importante entender que los efectos terapéuticos de una droga pasan por tomarlas con un profesional. Si argumentamos, bueno, voy a fumar porros de marihuana porque se usa terapéuticamente, claro, pero se usa en condiciones de control, donde esto es muy distinto en cada persona, dependiendo del peso, de las condiciones, de la prevalencia de otras enfermedades. Entonces, no es algo que podemos automedicar o no es recomendación. Pero bueno, algunas personas es verdad que lo hacen, y esta es la realidad, no vamos a negarla, y que personas, por ejemplo, lo conozco de cerca, en el caso del cáncer, les ayuda a sobrellevar la enfermedad, a recuperar el apetito, a poder descansar mejor. Pues nos tenemos ya que ir despidiendo. Este tema da para rato y seguro que lo volveremos a tratar. Que nos tenemos que marchar, no da tiempo ni de poner una palabrita del concurso. Lo intentaremos mañana. Señores, que nos vamos. Les dejo ya con el avance del Telecanarias. Ya saben, nosotros volvemos mañana a la 1:10 aproximadamente. Señores, feliz día. Buenas tardes. Gracias.